tardes, les saluda Susan Hurtado, les doy la bienvenida a nuestras conferencias magistrales a cargo y promovido por la Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, una nueva temática y sobre todo que lo estamos viviendo mucho. Hay un error en el título. Es el teletrabajo en tiempos de pandemia. Esta es nuestra temática para todo nuestras siguientes sesiones. Tenemos la sesión número 1, que es la del día de hoy, que vamos a ver el teletrabajo, sobre todo vamos a encontrar cuáles son estas diferencias con el trabajo remoto, ¿no? Muchas veces hemos encontrado a lo largo de estos días o desde el año pasado que se habla mucho de estas dos modalidades. Sin embargo, existen diferencias y el día de hoy vamos a descubrir un poco y vamos a ver cómo está cambiando un poco algunos casos donde algunas empresas han comenzado a abrazar más estas modalidades. También vamos a ver acerca de lo que son las condiciones básicas que necesitamos para tener éxito en el trabajo. Muchas veces vemos que no necesariamente las personas están del todo acostumbradas y más allá de ello han tenido muchos problemas con temas exactos de cómo llevar a cabo el teletrabajo desde su casa. Ha sido algo complicado, muchas veces algunas personas prefieren incluso hasta volver a sus centros de trabajo, ¿no? Y algunas personas, pues bueno, se han adaptado con mayor facilidad. Y lo que vamos a ver en esta sesión van a ser aquellas condiciones que nosotros tenemos que tener, tanto a nivel, digamos, logístico hasta a nivel mental, para poder un poco sobrellevar esta situación y sobre todo tener mucho éxito en estos temas. Por otra parte, vamos también a ver cuáles son los problemas más comunes que se relacionan con el trabajo. El teletrabajo no solamente implica el hecho de saber balancear un tema acerca de las tareas que tienes que cumplir dentro de tu rol de trabajador, sino por todo lo contrario, también tienes que muchas veces lidiar con las cosas que pueden suceder en casa. Entonces, vamos a ver un poco de eso, vamos a ver qué cosas podemos hacer y a partir de esta sesión, de la sesión 4, vamos a trabajar mucho acerca de estas habilidades blandas que nosotros tenemos. Si bien ya nosotros conocemos qué habilidades se requieren para desempeñar el puesto que ahora estamos haciendo, pero también necesitamos de ciertas habilidades que nos acompañen y sobre todo que sostengan ese trabajo en el tiempo. Por lo cual vamos a revisar un poco y estas habilidades que vamos a revisar van a ser la administración del tiempo, cómo logramos los objetivos. Una cosa es lograr los objetivos desde un centro de trabajo y otra es desde el hogar. Vamos a ver el tema de cómo vamos a ver la automotivación, la adaptación al cambio, cómo va esta habilidad con ustedes, el autoliderazgo y la comunicación efectiva. Y vamos a trabajar también un poco acerca de nuestras habilidades digitales, qué es lo que nosotros estamos aprendiendo de esta nueva modalidad. Y finalmente vamos a hacer un autodiagnóstico de las habilidades blandas que necesitamos para el trabajo. Obviamente, cada uno, de acuerdo al puesto que desempeña, va a poder un poco customizar o personalizar el tema de las habilidades blandas. Noticias acerca del teletrabajo hay muchas noticias acerca de cómo el teletrabajo realmente está impactando en cada uno de nosotros, ¿no? Muchos han visto de que de pronto esta modalidad se veía muy lejana, muy remota y de pronto vino y parece que en algunas empresas se va a quedar porque han calado de manera positiva en sus trabajadores, en algunos no tanto, en algunos se parece más a un dolor de cabeza, pero sin embargo hay que ver, hay que comparar, hay que un poco analizar cada caso y sacar lo bueno para nosotros y tenerlo como una lección aprendida de cómo nosotros podemos realmente implementar esta modalidad, porque a algunas personas sí les gusta mucho esta modalidad. Es más, les ofrece este equilibrio entre vida laboral y vida profesional. Entonces, veamos exactamente a qué se refiere el teletrabajo, qué es exactamente y qué es lo que nosotros podemos sacar de todo esto. Un dato interesante es que el 80% de los trabajadores quiere que la oficina, es decir, el centro de trabajo que normalmente venían desempeñando sus labores, pues evidentemente sea el lugar principal del lugar de trabajo. Y al menos 3 días poder ir a esta oficina hasta que acabe la crisis sanitaria, ¿no?
Entonces, qué información podemos tener? Hemos hecho esta clase de estudios en la organización, en nuestro centro de trabajo. Sabemos exactamente qué personas les gustaría seguir teniendo teletrabajo, a qué personas no, cómo es el tema del transporte para las personas que de repente viven en una zona alejada, ¿no? Realmente hay una relación entre el teletrabajo y la distancia de trabajo que lleva, mejor dicho, al centro de trabajo, o no existe una relación. ¿Cómo es realmente esto? ¿Son las personas, sabemos exactamente cómo se está llevando a cabo este estudio dentro de nuestras organizaciones o por el contrario, no lo hemos estimado y nuestra meta simplemente es volver cuando todo esto acabe? Sería un bonito estudio de hacerlo y les recomiendo que en todo caso puedan ver de qué forma pueden analizar estas causas, estos factores y también poder incluirlo y de repente puede componer una interesante forma de salario no emocional dentro de sus centros de labores. Así que hay que darle un poco vuelta al asunto, a investigar un poquito acerca de qué tan bien se está llevando esta modalidad, cuáles son los principales problemas. Ya bueno, a través de estas sesiones ustedes van a poder ver qué problemas pueden presentar la mayoría y hacer un poco un análisis, un estudio si realmente presentan sus equipos estos mismos problemas. Por el contrario, tienen otros o algunos más complejos. Entonces, aquí veamos cómo esto se va desarrollando. Vamos a entrar a ver exactamente qué es lo que nosotros entendemos por teletrabajo, ¿no? Entonces, mucho estamos escuchando acerca del teletrabajo, de cómo el teletrabajo de alguna forma está impactando, cómo más empresas se están de alguna forma vinculando con esta nueva modalidad de trabajo. Pero, ¿conocemos en sí a qué se refiere el teletrabajo? Bueno, cuando nosotros hablamos de teletrabajo, tenemos que entender que es el trabajador el que va a desempeñar la actividad por la que se le ha contratado sin la necesidad de acercarse o de presentarse físicamente a la empresa o el lugar de trabajo en lugares de trabajo específicos, ¿no? Entonces, no necesariamente el teletrabajador va a estar, digamos, ahí en el centro, en su escritorio, ¿no? Sino que se va a valer de diversas tecnologías, ya sean digitales, análogas, ¿no? Para poder realizar este trabajo por el que se está contratando, ¿no? ¿Por qué digo que no necesariamente se tiene que tener una tecnología digital, la última tecnología? Porque de pronto, si yo estoy trabajando para atender llamadas, para dar cierta orientación al público, probablemente si tengo un teléfono análogo, ¿no? De estos de que están en casa, puedo tranquilamente conectarme y hacer las llamadas o el seguimiento, ¿no? Entonces, puedo utilizar la tecnología que tenga a la mano para poder cumplir con mis funciones para el puesto que me contrataron. Entonces, básicamente ese es el teletrabajo. En el Perú existe una reglamentación, una base legal que de alguna forma regula el teletrabajo, ¿no? Es la 336 y esta ley va a definir también por su parte qué es el teletrabajo. Y el teletrabajo lo va a definir la, como se caracteriza un desempeño de subordinados a las labores sin la presencia física del trabajador. Es decir, a esta persona se le va a denominar el teletrabajador. Y en la empresa con la que mantiene vínculos laboral, es decir, a través de medios informáticos, telecomunicaciones, lo que decía, análogos, o mediante los cuales ejercen a su vez el control y la supervisión de labores. Es decir, yo probablemente si tengo que reunirme con algunos compañeros de trabajo para poder sacar adelante alguna actividad, ya sea de pronto por el Día del Trabajador, Día de la Mujer, etc., Día de la Madre, entonces probablemente puedo reunir y utilizar otros medios de comunicación como un Zoom, ¿no? Por ejemplo, he visto que muchos trabajadores en muchas empresas, en vez de estar conectándose o celebrar algo que de pronto quieren agasajar a sus colaboradores por el día de trabajo o cualquier festividad, utilizan pues una transmisión, por ejemplo, en vivo o en Facebook privada o en YouTube, solamente para algunos de los trabajadores. Entonces, es muy interesante porque vemos de qué forma realmente se va fusionando todo esto y se va encontrando nuevas herramientas y nuevas aplicaciones que realmente nos permite tener
esta cercanía, entre comillas, lejana con el trabajador. Tratar de seguir creando un ambiente, un buen clima laboral, que la cultura de la organización no se pierda, pero valiéndonos de medios tecnológicos. Ahora, ¿qué reglamentación nosotros o qué bases legales podemos encontrar sobre el teletrabajo en el Perú? Bueno, tenemos la ley 336, que es la que regula el teletrabajo, el decreto supremo 017-2015, el 09, que era el reglamento, y la resolución ministerial, que es una guía de prevención del COVID en el ámbito laboral. Revisar la parte 531. Entonces, todo esto es, digamos, como el marco legal, la base legal que nos da a nosotros acerca del teletrabajo y cómo nosotros podemos aplicarlo. No necesariamente tenemos que considerar qué es lo que dice y si es que realmente el teletrabajo puede aplicar a nuestro rubro de empresa o no necesariamente a todos los trabajadores, sino probablemente a un grupo de ellos. Así que vamos a profundizar un poquito más y vamos a conocer las formas de teletrabajo que existen. Actualmente nosotros venimos llevando una forma de teletrabajo, bueno, en algunos centros de labores completa, ¿no? Donde el trabajador, bueno, va a prestar los servicios fuera del centro de trabajo, ya sea un ente privado, sea una entidad pública, y puede ir ocasionalmente. Por ejemplo, se malogró la laptop que le habían asignado. Entonces, tiene que dejarla a servicio técnico, ¿no? Y puede ir a la empresa o probablemente recoger la laptop o de repente va a tener un celular para poder hacer coordinaciones, entonces puede acercarse y no necesariamente solamente para estas cosas, sino de pronto necesita consultar algunos files, algunos archivos específicos que solamente se encuentran de manera física en la organización. Entonces puede ir para hacer estas clases de coordinaciones. La forma mixta es aquella en la cual el teletrabajador va a prestar de forma alternada. De pronto, 3 días de teletrabajo, 2 días presenciales, o uno presencial y el resto teletrabajo. Entonces, esta modalidad ya es una forma mixta, ¿no? Se combinan ambas formas, la presencial y teletrabajo, ¿no? Entonces, va a tener estos servicios de forma alternada, ya sea dentro y fuera del centro de trabajo, ¿no? O de la entidad que nosotros estamos representando, en la que estamos trabajando. Muchos se preguntan si la modalidad es permanente o no, o si de alguna u otra forma se puede revertir esta situación. Y en realidad no es algo permanente. La modalidad podría dejar de serlo previo al consentimiento del trabajador, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero esto siempre es en concordancia también con el empleador. ¿Cuándo se puede dar este cambio? Cuando lo solicita el trabajador. Imaginemos que hay una persona que está trabajando y que de pronto sabe de que van a hacer algunos trabajos cerca de su casa y de pronto va a tener este inconveniente con el servicio de internet, ¿no? Y es más, de repente no por solo un día, sino por todas las semanas, ¿no? Y probablemente el plan de datos que tenga puede cubrirlo para 1 o 2 días, pero de pronto ya para 5 días o 2 semanas, pues probablemente ya iba a ser un poco insostenible. Entonces, puede pedirlo, puede solicitarlo o de alguna otra manera, si ve que realmente necesita estar en la empresa, pues puede solicitarlo y el empleador puede aceptar o no. También puede suceder cuando el empleador se ve en el caso de que realmente no se están alcanzando los objetivos que se están planteando desde un inicio. Entonces, esto da como salida de que realmente se necesita que el trabajador asista al centro de trabajo. Entonces, de esta forma, pues evidentemente ya la modalidad va a retornar, digamos, a la presencial y bueno, no necesariamente se necesita en estos temas, ¿no? Recuerden que esta modalidad no afecta el tema de la naturaleza del vínculo laboral, excepto la asistencia al centro de trabajo, ¿no? No es que como ya yo estoy yendo a trabajar, pues evidentemente me va a cambiar algo, ¿no? Con respecto a mi salario o algo por el estilo, ¿no? Simplemente es la forma en cómo estamos trabajando, cómo estamos llevando a cabo estas funciones. ¿Qué condiciones necesitamos para obtener un teletrabajo, no? Hablando desde el aspecto eh, legal, por decirlo así, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que evidentemente van a haber situaciones en las cuales vamos a necesitar tener un
ciertos lineamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que tener un acuerdo entre las partes. No es algo que una decisión unilateral, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también en estos casos, sobre todo en lo que nosotros hemos vivido este último año, pues evidentemente era la única solución que teníamos, ¿no? Pero tiene que haber un acuerdo entre las partes. Se le tiene que también capacitar al colaborador para poder tener esta preparación, para saber cómo va a enfrentar el teletrabajo, ¿no? Eh, la persona también tiene que tener los medios, ¿no? Es decir, de repente un sistema o algo. Y también, sobre todo, tener capacitación acerca de la propiedad intelectual y la seguridad de la información. No por el hecho de que el trabajador esté en su casa, quiere decir de que de pronto todo ese tema de la seguridad se va a de alguna forma se va a evitar, se va de alguna forma, pues, tratar de evadir, ¿no? Sino por el contrario, tiene que tener la misma política de privacidad, de propiedad intelectual, de seguridad de la información y sobre todo una protección, porque muchas veces algunos de los puestos no solamente manejan la información que producen, sino pueden manejar información relacionada a cuentas bancarias, a contratos, a manejos de planillas, ¿no? Entonces, información muy sensible que no solamente por el hecho de estar trabajando, digamos, desde casa, ¿no? Se va a evadir todo esto o se va a incumplir con todos estos temas. No, por el contrario, las personas les tiene que quedar claro cómo va a seguir, se va a mantener este tipo de privacidad, de control de esta clase de data, ¿no? Y sobre todo, se va a dar una pequeña compensación cuando el trabajador proporcione las condiciones de teletrabajo, es decir, como un reconocimiento por la luz empleada, por el servicio de internet, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esos temitas, ¿no? Hay que también ver cómo ha evolucionado el tema del teletrabajo en el tiempo. Si nosotros hacemos una pequeña revisión acerca de los escritos, los journals, los papers, las investigaciones acerca del teletrabajo, pues en el 80, esto se viene hablando ya un poco desde los años 80, y desde los años 80 esto se veía como algo, wow, visionario, como que de pronto no iba a pasar, ¿no? O sea, o si iba a pasar, se veía como que algo muy utópico, ¿no? Porque no sabían exactamente cómo iba a funcionar. De pronto el trabajador, imaginemos, años 80 no todo estaba digitalizado, no existían grandes conexiones a internet, ¿no? Es más, hay un comercial en los medios acerca de un servicio de internet, pues que hace el comparativo de cómo era antes, ¿no? De que se demoraba como 3 horas para bajar una canción. Entonces, imagínense cómo iba a ser la comunicación en estas fechas, ¿no? Entonces, no se tenía de repente el apoyo tecnológico para poder lograr este tema de el teletrabajo, ¿no? Entonces, se veía como algo muy visionario, como algo que podría suceder en el futuro, algo donde las personas probablemente iban a disfrutar, pero de una manera ya muy avanzada. Estábamos hablando de temas muy, muy, muy relacionados a lo tecnológico y al auge que iba a tener, ¿no? En algunos años la parte tecnológica. Ya para el año 2000 se ve como algo innovador. Es más, las empresas que proponen de teletrabajo son vistas como empresas que ya van a la vanguardia, que están dispuestas a romper el molde del trabajo típico, de ir normalmente al centro de trabajos, ¿no? Acá no, acá ya se va viendo como un tema de innovación, como una empresa que realmente está comprometida con el cambio, que quiere lograr ese perfecto equilibrio entre la vida laboral y la vida profesional, entre la vida laboral y la vida profesional y la vida familiar del colaborador. No necesariamente estar vistos como alguien que quiere exprimir al trabajador, sino por el contrario, quiere darle ese equilibrio, esa sensación de que realmente puede compaginar esta vida familiar con la vida laboral. Ya para el 2020 se ve ya como un tema de necesidad. La pandemia nos trajo y nos enfrentó a una realidad donde nosotros teníamos que seguir siendo productivos, pero desde una nueva modalidad, desde la modalidad del teletrabajo, desde una modalidad donde nosotros realmente teníamos que poner toda nuestra disposición, toda nuestra voluntad para poder salir adelante
sacar adelante nuestros objetivos laborales y tratar de hacer como que todo sigue igual, pero desde casa, ¿no? Es aquí donde ya, si bien es una necesidad, pero también ha surgido una corriente, ¿no? Una corriente donde ven como el teletrabajo como algo ya abusivo, como algo que de pronto ya tiene que acabar y no ven las horas que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo una idea tan innovadora, tan visionaria, tan de pocas empresas podían realizarlo, se convierte en algo tan negativo, ¿no? Entonces, a través de las sesiones vamos a poder analizar un poco acerca de este cambio que ha habido, porque si bien refiere mucho a cómo se está viviendo en estas épocas, pero también refiere mucho a cómo se dio. Realmente no ha sido algo planificado, no es algo que alguien les haya dicho el día de mañana o a partir de aquí a un mes, pues evidentemente vamos a empezar a trabajar todos desde teletrabajo. Y ni siquiera todos, no siendo prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, es realmente ver y comprender exactamente qué es lo que pasó con el teletrabajo, en qué momento se distorsionó, en qué momento pasó a ser prácticamente para algunos, digo, y eso quiero decir para algunos, una tortura. Entonces, la idea personalmente pienso de que sigue siendo muy buena, sin embargo, hay que tener en claro y hay que ser justos que probablemente no fue con la debida antelación, no fue con el mejor de las planificaciones que se dio este trabajo masivo, ¿no? Probablemente si todo hubiese estado más planificado, ¿no? Entre comillas, o probablemente si las empresas ya hubiesen incursionado en estos temas, o de pronto si ya lo brindasen como una posibilidad para sus trabajadores, pues evidentemente muchas de las cosas o muchos de estos malestares pudieron haberse evitado, ¿no? Así que eso es más o menos un poco cómo se dio la sucesión en el tiempo, algo utópico en los 80, algo muy innovador, muy motivador en los 2000 y ahora en el 2020 pues se ha visto como una necesidad imperativa, ¿no? Entonces, vamos a entrar al otro tema que también nos convoca el día de hoy y es el trabajo remoto. Entonces, por eso les decía, hay muchas personas que piensan que el trabajo remoto o el teletrabajo es prácticamente lo mismo. Sin embargo, sí existen algunas diferencias y el día de hoy vamos a descubrirlas sobre todo para saber exactamente a qué se está refiriendo y si nosotros también nos estamos refiriendo de una manera adecuada a estas modalidades, ¿no? Bueno, el trabajo remoto en sí viene a ser la prestación de servicios, ¿no? De forma subordinada, con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento, utilizando cualquier medio o mecanismo que se posibilite a realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. A eso se refiere. Y esta es una modalidad excepcional que se dio no presencial durante el estado de emergencia sanitaria y que es similar al teletrabajo, pero no es teletrabajo. Entonces, ¿qué condiciones se dan para el trabajo remoto? En realidad no requiere un acuerdo entre las partes, en este caso fue unilateral, ¿no? Se dijo todos vayámonos. Exige que la empresa, no exige que la empresa compense de alguna forma una subvención económica, por llamarlo así, para ejecutar el trabajo. En el primer caso, en el teletrabajo sí se da una compensación y en el caso del trabajo remoto, pues no se da. Otra modalidad que también logra de alguna forma confundir un poco es el trabajo a domicilio. Y algunos dirán, pero yo nunca lo confundí, pero sí, muchas veces hemos visto que ciertas personas, no todas, pueden confundir esta modalidad, ¿no? Y el trabajo a domicilio en realidad es cuando la persona a la que se está contratando, pues evidentemente va al domicilio de la persona para realizar la función, la tarea asignada, pues el motivo de contrato por la que se le está asignando, ¿no? Por ejemplo, quiero que alguien venga a ver, algo muy así, muy dramático. Quiero que alguien venga a pintar mi casa, pues. Evidentemente no lo van a hacer un trabajo remoto, un teletrabajo, sino que evidentemente es un trabajo a domicilio, alguien viene. O probablemente quiero que alguien venga a ayudarme con ciertos temas de archivo, de, de, de files, ¿no? Entonces,
los tengo yo en un punto indicado, ¿no? Entonces, esta persona va a tener que ir. Además, la norma normalmente indica que el empleador tiene cierta facultad para decirle las regulaciones acerca de la metodología y las técnicas de trabajo, ¿no? De pronto yo dice, mira, quiero que se ordene de esta forma, quiero que se siga este patrón, quiero que se siga esta metodología, aplica esta técnica para poder realizar esto. Entonces, el empleador sí va a tener ciertas regulaciones en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones va a tener? Porque como hemos visto anteriormente en los trabajos adicionales, pues, perdón, en las modalidades anteriores sí hay ciertas condiciones. En este caso, el trabajo a domicilio va a haber un plan, ¿no? Va a haber un plan de trabajo, de ejecución, de cómo se va a realizar este de acuerdo a un objetivo o un resultado en particular. Es decir, el objetivo aquí es tener ordenado todos los files de los trabajadores o probablemente escanear todo o digitalizar todos los documentos, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos que hay un objetivo, hay algo que nosotros estamos planteando y sobre todo que bajo ese objetivo se está contratando a la persona. Y, o por ejemplo, la reparación, eso mucho vemos en el tema de las reparaciones, ¿no? O reparación de algo dentro de la casa. Y también el tema remunerativo va a estar afecto a cómo va a ser esta producción bajo esta modalidad, si va a ser algo por tarifa o por el bien en sí o por el servicio en general producido, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en claro eso porque de alguna forma he escuchado que cuando se conversa acerca de estos temas, pues existen algunas confusiones y se usan los términos sin cuidado y muchas veces podemos llegarnos a confundir o confundir al resto y pensar o incluso poder buscar algún trabajo que de pronto nosotros entendemos que va a ser a una modalidad de teletrabajo o probablemente pensamos de que estamos buscando un trabajo remoto y va a ser evidentemente lo mismo. Entonces, tener cuidado con eso, saber exactamente y si es que afecta en el ámbito laboral, si es que están buscando trabajo y se dice esta modalidad es teletrabajo, entonces saben de que van a recibir una remuneración o una subvención, no quiero llamarlo remuneración, una subvención por los gastos de internet, ¿no? Evidentemente este va a ser como un plus y en el caso de trabajo remoto, pues no. Entonces ya aquí ustedes tienen que ir encontrando las diferencias y sobre todo ver de qué forma pueden ustedes entender mejor estas modalidades, ¿no? Así que vamos a hacer un comparativo mucho más cercano. El teletrabajo y el trabajo remoto, ambos tienen ciertas regulaciones y sobre todo la diferencia más grande que vamos a encontrar es en cómo de alguna forma vamos a tener este tema de la remuneración que les decía y sobre todo que va a haber el teletrabajo no va a requerir una presencia física del trabajador o teletrabajador, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, dicto mis clases en casa, no necesariamente tengo que ir hacia la institución que me contrata, ¿no? Pero en cambio, el trabajo remoto de alguna forma sí va a requerir la presencia del trabajador en su domicilio, ¿no? Y sobre todo cuando en este caso se ha dado por temas de aislamiento, ¿no? Por temas de pandemia. Entonces, hay que ver que sí existen diferencias, estamos hablando exactamente del mismo tema, y sobre todo que nosotros tenemos que tener en cuenta que la forma como nosotros vamos a aplicar algún trabajo o bajo la modalidad que nos están contratando y leer en nuestros contratos también qué es en lo que nos están ofreciendo. Vamos a pasar a los casos, a la parte casuística. Y hemos visto que si bien en el último año muchas empresas han pasado al tema del teletrabajo, pues evidentemente hay algunos casos donde las ciertas empresas han comenzado a detectar nuevas necesidades, es decir, crear algunos puestos de trabajo o en todo caso modificar algunos puestos de trabajo para que brillen o en todo caso sobresalgan en esta modalidad, ¿no? Muchos de ellos han comenzado a publicar ofertas laborales donde ya se incluyen estos perfiles profesionales
y sobre todo i- implica mucho de esto, del trabajo desde la casa, ¿no? Una de, hay grandes empresas que se han sumado a esta ola, una de ellas es Apple, ¿no? El puesto es, por ejemplo, ha creado un puesto de Home Advisor y básicamente es como un consejero o alguien que da guía, es básicamente un servicio de atención al cliente desde casa, ¿no? Entonces, ellos en su anuncio de empleo que ponían, decían experiencia en la solución de problemas, que tengan una alta velocidad de internet, ¿no? Porque básico, esto es un tema prácticamente que se necesita sí o sí, y una silla cómoda. Así de open, así de flexible, así de amigable es el anuncio de trabajo, ¿no? Otras empresas que también han comenzado a sumarse, tenemos a la empresa Amazon, a la empresa Disney, que estas de alguna forma han también detectado ciertas necesidades. Ver que de alguna forma sus clientes pueden necesitar nuevas ayudas. Desde el momento de que ellos han estado en este tema de cuarentena, en un tema donde realmente han podido sentir nuevas y podido percatarse de nuevas necesidades de sus clientes, pues estas dos empresas también han lanzado ciertos puestos de teletrabajo, ¿no? Y sobre todo enfocados a cubrir esas nuevas necesidades. Y ojo, que muchas de estas personas que están trabajando bajo esta modalidad, pues evidentemente tienen la potestad de poder gozar de los mismos beneficios de un trabajador de estas grandes empresas, ¿no? Con la única diferencia que lo hacen desde la comodidad de su casa. Ahora, ya va a depender mucho de cómo estas empresas vayan a manejar más adelante estas modalidades. Todavía no se sabe a ciencia cierta si es que planean de alguna forma, eh, pues evidentemente llevarlas a algún momento a que conozcan, ¿no? Las instalaciones o no. Sin embargo, sí existen una florida variedad de modalidades de trabajo, ¿no? No necesariamente tienen que ser full time, sino part time. Entonces, es un poco interesante ver cómo estas grandes empresas finalmente se están adaptando a estas situaciones y finalmente ver que realmente hay personas que están muy, muy interesadas en poder aplicar a estos centros de labores donde realmente han dado cabida a esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que incluso a mitad de pandemia, se comenzó a hacer ciertos censos, ¿no? Acerca de mucho más formal. Sin embargo, ¿cuál era la percepción del teletrabajo, no? Entonces, algunas veces se llegó a la conclusión de que muchas de las personas que estaban en teletrabajo sentían que trabajaban el doble o hasta el triple de lo que normalmente venían trabajando. Entonces, como les decía, no necesariamente tiene que ir de la mano con un tema de, mm, de explotación, sino cómo se dieron las condiciones y cuál fue la situación en cómo se dio toda esta crisis, toda esta pandemia, ¿no? Lamentablemente no hubo un tema de preparación, sino que simplemente se dio y esto hizo que de alguna manera se afectara a los trabajadores y que de alguna forma también puedan adaptarse así de una manera muy rápida, muy breve a estas nuevas necesidades. Sería interesante de que las empresas realmente consideren cuáles de sus puestos de trabajo pueden pasar a esta modalidad de teletrabajo, cuáles son estas modalidades o estos puestos de trabajo que realmente podrían funcionar como puesto de trabajo realizado desde casa, ¿no? Aparte de este tema, veamos las flexibilidades que realmente le da a una persona trabajar desde casa. Ya lo vamos a ver en otras sesiones, pero vamos a ir adelantando un poquito, ¿no? Vamos a ver el tema de el ahorro de tiempo, de gasolina, de el poder compartir más, ¿no? Con la familia con la que se vive. Entonces, es muy interesante. Hay que analizarlo con claridad, con mucha paciencia y sobre todo quienes están en la parte de líderes, pues evidentemente darle cabida a estas nuevas opciones. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo hacemos nosotros para poder encontrar un trabajo bajo esta modalidad, no? Y en verdad, si revisan alguna de las cuentas, por ejemplo, como en algunas bolsas laborales, pueden entrar, por ejemplo, a Boomerang, ¿no? Y ellos incluso tienen
una forma donde dice búsqueda de teletrabajo en Lima. Entonces, ¿cuáles son los puestos que están ofreciendo para hacer teletrabajo en Lima? Y sería bueno que entren, revisen cuáles son los puestos que están buscando, cuál es el perfil que están solicitando, cuáles son los requisitos que están pidiendo, ¿no? Probablemente se esté contemplando una nueva de competencias o habilidades blandas, ¿no? Para el cumplimiento de estas funciones. También cuál es la parte logística, ¿no? ¿Qué clase de computadora nos están pidiendo o probablemente qué clase de conexión, ¿no? Porque básicamente vamos a trabajar desde casa, entonces necesitamos que nuestra, nuestra conexión a internet pues evidentemente esté correcta, esté de una buena manera, funcione bien. Entonces sí es interesante saber de que todo esto esté correctamente pues eh, en orden, ¿no? Entonces, considérenlo, piénsenlo y sobre todo, cuando ustedes puedan, revisen un poco cuáles son estos requisitos, ¿no? Otra forma de cómo pueden buscar teletrabajo en el país, bueno, van al más grande buscador, a Google, y ahí ponen oportunidades de trabajo y ponen teletrabajo, ¿no? Entonces, para que de alguna forma filtre aquellos puestos que realmente buscan, ofrecen, o aquellas empresas que ofrecen estos puestos desde casa, ¿no? Donde ustedes pueden seguir, digamos, laborando, pero desde la comodidad de su casa, ¿no? Evidentemente, ya en la próxima sesión vamos a hablar un poco acerca de cuáles son estas condiciones que nosotros tenemos que tener. Como les decía, no solamente condiciones desde el aspecto logístico, sino condiciones que debemos tener o qué habilidades podemos tener, ¿no? Si nosotros sabemos que el tema de la organización de tareas, pues evidentemente no es algo que nos caracteriza, entonces vamos a tener o vernos en la necesidad de realmente salir adelante con esta habilidad o repotenciarla lo más rápido posible, o por el contrario, pues de repente el teletrabajo no está hecho para nosotros, ¿no? Entonces hay que medirlo muy bien, de alguna forma saber y entender cómo se está llevando estos temas para poder de alguna forma encajar con este perfil, encajar con lo que se está viendo, con lo que se está realizando, con aquello que nosotros realmente queremos lograr, ¿no? A nivel profesional y sobre todo cómo lo queremos lograr. Entonces, fijémonos mucho en estos puntos, fijémonos mucho, o en todo caso, fijémonos en los requisitos para irnos preparando, ¿no? Probablemente nuestra conexión no está bien, entonces comencemos a averiguar qué conexiones nos convienen para poder realmente tener un trabajo que realmente esté alineado con nuestros gustos y preferencias. Así que ese es mi consejo por esta parte. En estos momentos vamos a comenzar a absolver algunas preguntas, algunas consultas que ustedes tengan, ¿sí? Ya saben que en nuestra próxima sesión vamos a tocar las condiciones básicas para el éxito del teletrabajo. Vamos a ver un caso. Y por el contrario, si no hay alguna duda o surge una duda en el transcurso del tiempo o en el transcurso mientras que todavía están repasando o después de ver este video, no de manera sincrónica, de pronto asincrónica, pues pueden escribirme a susan@adeconsultores.com, a mi Telegram, Susan_Hurtado, al Facebook Consultores, o al Instagram Consultores, o al LinkedIn en Susana, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por estar conectados. Nos vemos el día miércoles a las 9 de la noche por el Facebook de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Susana Hurtado y les deseo que pasen una agradable velada. Muchas gracias. Hasta luego.